un tema nuevo, sino que a lo largo de la historia se ha planteado cuál es la función de la pena de muerte. Desde la imposición de la pena de muerte para Sócrates, quien influía en las masas jóvenes de su pensamiento, hasta pena de muertes como la de Maximiliano de Habsburgo aquí en México. Pero también recientemente el tema de la pena de muerte ha tenido una relevancia porque el nivel de violencia y sobre todo las características con que los nuevos delincuentes han torturado, extorsionado y creado un ambiente de ingobernabilidad en México, vuelve al cauce que se reestructure cuál es la pena de muerte. Seguimos a favor de la pena de muerte, en contra de la pena de muerte, desde su abolición en México en el 2005, porque está demostrado que los países que aún tienen la pena de muerte, como son Estados Unidos, China e Irán, no han bajado los índices delictivos de su comunidad, puesto que no son un medio de prevención. Al decir esto, recuerdo las palabras que César Beccaria decía respecto de si la ley del talión es realmente lógica. Si muerte merece el que a hierro matan, lo lógico sería que el que bien hace, bien merece, cosa que no se aplica en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, volviendo al tema del pacto de Rousseau, cuando los ciudadanos emiten una parte de su libertad para que el gobierno ejercite la acción impositiva, eso no significa que demos nuestra libertad para que seamos sancionados con la pena de muerte. Además de que nuestro sistema penitenciario mexicano y nuestro sistema penal no tienen las condiciones necesarias como para decir que es el mejor de los sistemas de justicia. Se encuentran en el corredor de la muerte alrededor de 20,000 personas en el mundo, de los cuales, de los delitos que se les acusan, muchos son por el tráfico de drogas, en el caso de China. Algunos son por violaciones, por cuestiones en que la religión tiene mucha influencia en esta pena. En el caso concreto de México, la pena de muerte que se preveía y nunca se ha aplicado en México constituía la excepción de cuando hubiera una persona que traicionara la patria o fuera causa del desorden social en cuestiones generales. Incluso esta excepción nos llevaría a pensar que la pena de muerte de Sócrates estaba justificada porque era él el que mantenía ese ímpetu de desorganización de libertad de los jóvenes en la Grecia antigua. Pienso que estar a favor de la pena de muerte es conculcar los derechos a la vida que todo ciudadano tiene y que la sanción que se imponga debe ser proporcional al delito cometido, y también tomando en consideración que la pena de muerte es irreversible. Quienes tenemos como abogados el derecho de organizar la vida en sociedad, no podemos tener la arrogancia de decidir quién vive y quién muere sin tomar en consideración las condiciones de pobreza y las condiciones de injusticia y las condiciones de desigualdad que han orillado a muchos delincuentes a delinquir, sin primero considerar y resolver de fondo cuáles son las cuestiones de pobreza y de prevención que han llevado a estos delitos. Por eso estoy en contra. Muchas gracias, Fernando. En primera ronda, José Manuel. 5 minutos. Gracias. Quisiera insistir. Este debate corresponde a Estados Unidos, donde los índices delictivos aumentan efectivamente porque está permitido portar armas. Mayor libertad de pistolas pues genera obviamente mayor delincuencia. Lo que al caso concreto en México no es del todo acoplable, porque el Estado mexicano tiene la tarea primordial de preservar la seguridad, es una tarea de prevención. Y la tardanza en la justicia, hay una gran diferencia
entre la pena que se comete y el delito cometido. Los que tienen la pena de muerte tardan alrededor de 20-25 años en todas las instancias de gobierno judiciales para ser sancionados con la pena de muerte, lo que eso crea mayor injusticia en la sanción. Yo no veo nada de humanidad en la inyección letal, ni veo nada de humanidad en la electrocución que le estalla en los órganos y le salen los ojos, ni veo nada de humanidad tampoco en el fusilamiento. Entonces, ¿cuál es la propuesta para reducir la delincuencia? Que es verdaderamente el problema. ¿Aumentar las penas? Tal vez. Mi propuesta sería el de reducir los niveles de pobreza. Hace poco el doctor Deval emitió una propuesta en la que todos los ciudadanos tuvieran un ingreso mínimo de 300 pesos gradualmente, con todo lo que se gasta electoralmente y en programas de contra la pobreza que no sirven de nada, y el Fondo Monetario Internacional. Si todos tuvieran un mínimo ingreso, habría un mínimo de condiciones de vida digna. Probablemente hay gente que es irreconciliable con la justicia. Educación. Pero sobre todo las tareas de prevención y que los delitos menores sean más rápidos de calificar y en cambio la pena de muerte sea suprimida en todo el mundo para disminuir las tasas de mortalidad e injusticia. Por lo tanto, también las tareas comunitarias de los reos, que hagan algo en las cárceles, que sean servicio a la comunidad en vez de estar en las comunidades de las cárceles. ¿Cierto? Muchas gracias, Fernando. En segunda ronda, José, adelante. Realmente vemos que coincidimos en que la prevención, la educación, la reducción de la pobreza y mayores márgenes de justicia en el sistema mexicano y el sistema penitenciario serían los que gradualmente redujeran el nivel delictivo. Ello justifica el que siga abrogado la pena de muerte de nuestra Constitución. Como firmantes de la Declaración de los Derechos Humanos del Ciudadano y como parte de la OEA, del Pacto de San José, y teniendo como mayor bien el de la vida, debemos considerar que la pena de muerte no es un índice para decir que disminuyan los índices de delincuencia. Tenemos el reciente ejemplo del asesino del Metro Banderas, que hubiera habido una pena de muerte en México para el asesinato en alevosía, ello no lo habría limitado de hacer ese delito. Pero habría que ir a las causas originadoras de por qué ese delincuente cometió ese ilícito. Si bien existen muchas condiciones, hay que dar mayor certeza jurídica a las personas, mayor protección de los derechos y vigilancia del Estado de las cuestiones patrimoniales y de la vida. El tema de la delincuencia ha evolucionado con la modernidad, la organización del crimen, la vida delincuencial ha tenido mayores severidades en la vida. Es verdad, pero ello no justifica, y está evidenciado que en los estudios, que los que aplican esta pena no disminuyen los índices delictivos, sino que lo que hacen es reducir la población en las cárceles. Es verdad que existe un costo para los ciudadanos de mantener a esos delincuentes en las cárceles, pero podemos hacer mejores prevenciones y dirigir a esos reos hacia una verdadera rehabilitación con el trabajo y no estar en las celdas únicamente pasando el tiempo, que son universidades del crimen. Es decir, es mejorar todo el sistema penitenciario que tenemos. México va en el camino correcto al abolir la pena de muerte. Ahora necesitamos mejorar nuestro sistema penitenciario, nuestro sistema de justicia. Ya está el tema de la oralidad de los juicios, que da mayor certeza y mayor justicia de ser oído y vencido en un juicio. Y sin embargo todavía siguen habiendo 1.500 reos que son asesinados por el Estado en el mundo.